vamos a hablar acerca del tema de cuadriláteros. ¿Qué cosa es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es una figura que presenta 4 líneas, 4 segmentos, a los cuales nosotros llamaremos lados, o sea, 4 lados. Entonces, toda figura que tenga 4 lados se le denominará cuadrilátero. Además, este de acá va a tener 4 vértices, o sea, 4 puntos que originen a dicho cuadrilátero. Muy bien. Los cuadriláteros se pueden clasificar de diferentes formas, diferentes maneras. Como por ejemplo, se pueden clasificar por el paralelismo de sus lados, en los cuales podemos clasificarlos en trapezoides, trapecios y paralelogramos. Claro, entonces, dentro del concepto de cuadrilátero hay una infinidad de casos en los cuales se puede trabajar a través de él. Ahorita nosotros lo que nos vamos a preocupar es simplemente de trabajar de la propiedad y de la suma de los ángulos internos. ¿Está bien? O sea, ¿cómo es eso, profe? Siendo un cuadrilátero, este de acá va a tener 4 ángulos internos. ¿Cuáles son esos, profe? Por ejemplo, que sea alfa, beta, teta y omega, por ejemplo, ¿no? Entonces, alfa, beta, teta y omega son los ángulos internos de ese cuadrilátero. Y según la propiedad que nosotros vamos a ver, se va a cumplir lo siguiente. ¿Qué se cumplirá? Bueno, se cumplirá, caballeros, señoras, señoritos, que la suma de los ángulos internos, o sea, alfa más beta más teta y más omega, todo eso te tiene que dar 360 grados. Muy bien, entonces ese es el concepto previo que nosotros tenemos que saber, simplemente, que la suma de todos los ángulos internos del cuadrilátero es igual a 360 grados. Profesor, pero ¿cómo nosotros podemos validar eso de él? Claro, hay que demostrarlo, pues, se tiene que demostrar. Entonces, a continuación nosotros demostraremos lo que hemos dicho ahí en ese caso. Bien, vamos a graficar entonces, por ejemplo, nuestro cuadrilátero. Como ya te dije, el cuadrilátero ABCD. Entonces acá está. Este es A, B, C y D. Muy bien, el cuadrilátero entonces ABCD. En el cual ya dije que esto acá es alfa, esto acá es beta, teta y omega, por ejemplo. Muy bien. Entonces, ahorita la misión que tenemos es demostrar que la suma de todos estos 4 ángulos internos es igual a 360 grados. Y para ello nos vamos a valer de una de las propiedades del triángulo, en el cual nos dice siempre que la suma de los ángulos internos en todo triángulo es 180 grados. Muy bien, entonces hagamos eso ahora. ¿Cómo es eso, profe? Mira, por ejemplo, tracemos una línea que corte y bueno, que sea trazado así, ¿no? Desde A hasta C. O sea, a esta línea también se le conoce como la diagonal del cuadrilátero. Muy bien. Entonces también yo puedo decirte lo siguiente, mira, que este ángulo, por ejemplo, que está acá, sea un ángulo X, por ejemplo. Ah, ya. Pero como todo es alfa y esta partecita es X, es obvio suponer que esto es alfa menos X. Claro, para que todo sumado te dé alfa. Y lo mismo, por ejemplo, por acá. Si esto de acá, este ángulo que yo estoy observando acá, yo digo que es un Y. Entonces lo que está acá sería un teta menos Y. Claro que sí. Así es como se determinaría ese caso. Ahora, inmediatamente en el triángulo, mira, que voy a proceder a cambiar en el triángulo ABC. Profe, ¿qué es lo que se cumple en ese triángulo ABC? Bueno, tal como tú lo puedes verificar, caballero, en ese triángulo ABC, ¿no? El triángulo ABC, lo que se va a cumplir es que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Adelantemos entonces. De acuerdo al triángulo ABC, se sabe que si yo X más beta y más teta, bueno, en este caso sería Y, ¿no?
Claro, entonces yo digo, en este triángulo ABC sumo X más B y más Y, todo eso te tiene que dar 180, ¿no? Por propiedad en triángulos. Claro. Y en el triángulo ADC, se va a cumplir algo similar, que omega más alfa menos X más teta menos Y es igual todo a 180 grados. Ahí la profe, o sea que alfa menos X más teta menos Y más omega te tiene que dar todo 360 grados. Bueno, no, estoy hablando. Te tiene que dar 180 grados. Mucho cuidado con despistar esta parte. Claro, la suma de los ángulos internos siempre tiene que dar 380 grados. Ya me estoy yendo desde frente a la resolución ya. Mucho cuidado con eso. Ahora sí, sumando de donde recién nos va a salir esto. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta que la suma de todos estos 180 y de todos estos también 180, procedemos a sumar cada una de las ecuaciones. Pero mira, X menos X se te va. Así como Y menos Y se te va. ¿Y qué es lo que me va a quedar, profe? Ya te va a quedar alfa más beta más teta más omega, y todo eso igual a 180 más 180, 360 graditos, tal y como lo puedes observar ahí. Recontra sencillísimo. Y mira, esto acá es la propiedad que le había colocado ahí, es lo mismo. O sea, en otras palabras, esto de acá, caballero, es lo que queríamos demostrar. Así de simple y sencillo es lo que te tengo que decir. Vamos a desarrollar un pequeño ejercicio en el cual nos dice lo siguiente. Mira, en un trapezoide ABCD, la medida del ángulo B vale 140 grados y la medida del ángulo C vale 100 grados. Calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices interiores de los ángulos A y D. Muy bien, acá están las alternativas y veamos entonces qué es lo que nos están pidiendo. Para lo cual vamos a proceder a graficar, ¿no? Claro que sí. Procedemos entonces a graficar nosotros, obviamente de lo cual me están hablando. Claro que sí. Entonces vemos más o menos esto es de lo que me están hablando. ¿No? Coincidimos que vendría a ser eso. Y sería acá A, B, C y D. Muy bien. Ahora, dice que según el problema, la medida del ángulo B vale 140 grados. O sea, este ángulo tiene una medida de 140 grados. Y la medida del ángulo C tiene 100 grados. O sea que ya valdría 100 gradinos. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Y te dice calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices interiores de los ángulos A y D. O sea, de este ángulo A y de este ángulo D, te está pidiendo calcular el ángulo formado por las bisectrices, ¿no? O sea, por ejemplo, por acá yo trazo una bisectriz y por acá yo trazo otra bisectriz. Y bueno, lo que me están pidiendo es calcular esto, ¿no? El ángulo formado, obviamente, por las dos bisectrices. Pero por condición del problema, si se trata de una bisectriz, quiere decir que esta medida y esta medida, ¿cómo tienen que ser? Igualitas, claro que sí. O sea, por ejemplo, esto puede ser alfa y esto puede ser alfa, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, por acá, si esto de acá vale teta, esto de acá tiene que ser teta. Claro, muy bien. Entonces, eso es lo que podemos plantear en ese caso. Perfecto. Ahora sí, vamos a trabajar de acuerdo a lo que me están diciendo y de acuerdo a lo que me están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajemos con el cuadrilátero ABCD. Y en el cuadrilátero ABCD se sabe que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto tiene que darte? Claro, 360 grados. Entonces yo digo, profe, este y más este, ¿cuánto tiene que darte toda esa suma? Tiene que darte 360 grados. Entonces yo digo, 2 alfa más 2 teta, ahí está, 2 alfa más 2 teta, más 140 grados
y más 100 grados. Eso tiene que darte 360 graditos. Perfecto, mira, qué bonito, ¿no? Acá esta suma de por sí ya te da 240. Claro, 240 también. Entonces pasaría ya a restar. Directo se quedó 2 alfa más 2 teta es igual a, claro, sería 120 graditos. Muy bien, entonces si yo simplifico y digo entonces que alfa más teta es igual a 60 graditos. ¿Te das cuenta? Alfa más teta es igual a 60 graditos. Pero mira, ahora yo quiero que te concentres tú en este triangulito que automáticamente voy a proceder a puntear. ¿Cuál, profe? Este de acá. Observa. En ese triángulo, ¿qué es lo que decimos? Que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto tiene que darle? 180 grados. Claro. Ahora, como este punto no lo conoce, le voy a poner el punto E. Entonces digo, en el triángulo APD se cumple que la suma de los ángulos internos, o sea, x más alfa más teta, x más alfa más teta es igual a 180 grados. Pero estos dos sumados te dan 60 grados ya. Ya. Entonces pasar a restar, x vendría a ser igual a ¿cuánto? A 120 grados. Esa sería la respuesta del problema. Fácil y sencillísimo, ¿sí? ¿Tú qué dices? Recontra sencillísimo. O sea que la clave vendría a ser la de claro que sí. Recontra facilísimo ese problema. Nos dice, en un trapezoide ABCD, la medida del ángulo A es 140 grados y la medida del ángulo C es 90 grados. Calcular el ángulo formado por las bisectrices interiores de los ángulos B y D. Oye, procedemos nosotros a graficar nuestro trapezoide más o menos por acá. Claro que sí. Más o menos esa sería la medida ideal. Y ya está. Muy bien. Así sería esto de acá, ¿no? Y sería entonces A, B, C y D. Muy bien. Ese es el trapezoide del cual estamos hablando nosotros entonces. Dice que la medida del ángulo A es 140 grados. O sea que esta medida es 140 grados. Y la medida del ángulo C, o sea, esta medida es de 90 grados. Muy bien, entonces de inmediato nos están pidiendo calcular el ángulo formado por las bisectrices interiores de B y de D. Tracemos entonces las bisectrices interiores, más o menos sería así. La bisectriz interior de B, formando obviamente los ángulos de igual medida, que serían alfa y alfa. Y por acá más o menos la bisectriz del ángulo D. Ya. Formando más o menos los ángulos de medida que serían teta y teta, por ejemplo. Ya está, perfecto. Eso es lo que me están dando ahí en el problema, ¿no? Y lo que me están pidiendo a continuación vendría a ser este de acá. O sea, el ángulo formado por las dos bisectrices. Muy bien, claro que sí. Bueno, además de ello, como si esto vale x, obviamente esto de acá sería el suplemento, ¿no? Lo que le falta para llegar a 180. O sea, 180 grados menos x. Puede ser que sea así, ¿no? Puede ser. Entonces, así es como se haría ello. Claro. Ahora, profe, vamos a proceder a resolver eso. Claro que sí. Primero trabajaremos con todo con este cuadrilátero grandote, en el cual diremos que la suma de los ángulos internos en ese cuadrilátero es igual a 360 grados. Ahí va a ser, profe. Quiere decir que en el cuadrilátero ABCD, toditito,
la suma de los ángulos internos, o sea, 140 grados, más 2 alfa, más 90, más 2 teta, eso tiene que darte 360 graditos, tal y como lo ves ahí. Entonces, dado eso, tomando en cuenta eso, diremos nosotros entonces que 2 alfa más 2 teta es igual a aquí, a ver, 360 grados, acá hay 230, 230 menos 360 grados serían 130 graditos. Muy bien, simplificamos mitad, mitad y mitad, se te van los patitos y te va a quedar que alfa más teta es igual a 65 gradillos. Muy bien, entonces ya que tengo alfa más teta, podría entonces ahora de esa manera calcular el valor de x. ¿Y cómo calculas el valor de x, profe? A partir del siguiente cuadrilátero que vamos a proceder a darle su punteadita. Claro que sí. Profe, ¿cuál sería este de acá? Entonces diremos nosotros, en este cuadrilátero, nosotros diremos que la suma, ojo, la suma de los ángulos internos en ese cuadrilátero tiene que darte 360 grados, ¿no? Entonces diremos entonces 140 grados más alfa más 180 menos x más teta es igual a 360 grados, tal y como lo estás observando ahí. Muy bien, muy bien. Entonces diremos nosotros, profe, pero yo sé cuánto vale alfa más teta o no sé. Claro, alfa más teta vale 65 grados. Ah, perfecto. Acá me va a salir 320. Lo mando al otro lado, entonces digo yo, alfa menos teta es 65. 65 grados menos x es igual al otro lado, 40 grados. Ah, perfecto. Pasaría a restar nada más. Entonces equivaldría 25 graditos. Y esta, caballero, es la RPTA del problema. Claro que sí. Recontra facilísimo, como lo puedes observar. O sea, que la clave es la C de cevichito. Muy bien, entonces así es como se resuelven los problemitas, ¿no? Está visto la manera sencilla, fácil, que hemos utilizado simplemente aplicando la propiedad de la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero, ¿no? Eso vas a aplicar tus